Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. Una explicación de Jeremías 46:25, en la Biblia. Jeremías 46:25, dice: Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: He aquí que yo castigo a Amón dios de Tebas, a Faraón, a Egipto, y a sus dioses, y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Jeremías 46:25. Los detalles. A Jeremías, desde el comienzo de su ministerio profético, Dios lo usó muy poderosamente. En Jeremías capítulo 1 en la Biblia, vemos que Dios usó a este siervo de él, desde que Jeremías era un niño, y aunque al principio, Jeremías se dirigió a su nación, tiempo después se dirigió a las naciones de alrededor. Egipto se encuentra al sur de lo que ha sido el pueblo de Dios por excelencia. Y si Dios juzgaría a su pueblo, también lo haría con las naciones, mostrando así que Dios es juez de toda la tierra. Una de las veces cuando Dios envió disciplinas a Egipto, ocurrió en los tiempos de José el hijo de Jacob, quien fue vendido en Egipto como un esclavo. Por tanto, uno de los países que Dios juzgaría sería Egipto, el cual había mantenido cierto poderío en la región. Antes de que los israelitas emigraran hacia Egipto en tiempo de hambre, de donde salieron después de muchos años de esclavitud, Egipto pasó por un avivamiento espiritual. Cuando José fue vendido a Potifar, el dios principal en Egipto era el dios Amón, y para beneficio de Egipto, ciertas naciones de alrededor recurrían a los egipcios, y a través de ciertos pagos, el faraón con su ejército poderoso, ayudaba a defender a las naciones que pagaban tributos al faraón, así que éste las defendía, de los enemigos que atacaban a esas naciones. Para los tiempos de José en Egipto, este país era un pueblo muy próspero, y rico por estar asentado en el río Nilo, y hoy en día, las magníficas ruinas de sus edificios dan testimonio de esto. Desde que José el hijo de Jacob estuvo al servicio de Potifar y de su esposa, los sacerdotes del dios Amón empezaron a ver una amenaza poderosa con la presencia de José, al estilo como los escribas y los fariseos percibieron en Jesús, una amenaza espiritual contra ellos. Pues José mostraba que él estaba asistido por un Dios mucho más poderoso que el dios Amón. Así que, cuando José fue a la prisión, por motivo de la esposa de Potifar, los sacerdotes de Amón sintieron un gran alivio, para continuar engañando al pueblo egipcio. Sin embargo, lo que los sacerdotes de Amón no sabían, era que José era un verdadero siervo del Dios único, el Dios de Abraham, y como sabemos, Dios sacó a José de la prisión de máxima seguridad de Egipto, para convertirlo en la persona más poderosa en Egipto, después del faraón. Desde que José llegó a Egipto, él pasó toda su vida viviendo en Tebas, que para entonces era la capital de Egipto. La segunda ciudad más grande en Egipto para entonces, era Memphis. Pero Dios anunció que la gente de Memphis sería desterrada, y dicha ciudad nunca más sería habitada, en Jeremías 46:19, lo cual ocurrió posteriormente, y hasta la fecha ha sido así. En Jeremías 46:24, se lee que Egipto sería humillado. Tanto Tebas como el dios Amón fueron los que más recibieron los castigos anunciados en el versículo de hoy. El castigo sería también sobre el faraón que gobernaba en Egipto, cuando José fue vendido en Tebas. Entendiéndose que la vida egipcia giraba en torno a sus dioses, y los habitantes de Egipto creían que sus dioses podían salvarles de sus enemigos. El faraón que reinaba en Egipto,
Cuando José llegó allá, murió víctima del alcoholismo, mientras José el hijo de Jacob estaba en prisión. Se cree que este faraón se llamó Amenhotep III, quien fue reemplazado por su hijo, que vino a ser Amenhotep IV. Amenhotep IV fue el faraón que tuvo los sueños de las 7 vacas gordas, y las 7 vacas flacas, Génesis capítulo 41. Se cree que este faraón llegó a tener tanta fe en José, hasta el punto que aceptó que José realizara en él, una especie de bautismo en la fe de Abraham. A partir de estos acontecimientos, los sacerdotes del dios Amón, intentaron varias veces, asesinar a José, porque éste representaba un peligro para su maquinaria religiosa. Sin embargo, el pueblo de Egipto también desarrolló mucha fe en José, hasta el punto que, José con la ayuda de Dios, desenmascaró a los sacerdotes del dios Amón, cuyos dirigentes fueron a parar a la misma prisión donde José estuvo encerrado durante 12 años. De modo que el sistema religioso de Egipto y su imperio tan poderoso, cayó por su orgullo, e idolatría, y en los tiempos de José, el pueblo egipcio reconoció al Dios único, porque el mismo faraón y el pueblo veían cómo el Dios de José prosperaba a éste, en todo. Por medio de José, el pueblo egipcio no sufrió la hambruna que azotó a todos los reinos, alrededor de Egipto. Hoy solo quedan las enormes estatuas, esfinges, tumbas, y pirámides que testifican que los reinos de este mundo pasarán, pero quienes hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. En resumen, en Jeremías 46:25, el profeta Jeremías habla de juicios de parte de Dios contra el faraón de Egipto, y contra los que confiaban en él. Se cree que estos, más tardes, incluían a los judíos que se habían ido a vivir a Egipto. La situación era que el pecado contra Dios estaba presente de diferentes maneras, incluyendo la incredulidad y la idolatría, ya que para entonces, en Egipto adoraban diferentes dioses, incluyendo al dios Amón y al dios Atón. Como dijimos arriba, Tebas era la capital del Alto Egipto, y Amón era el dios principal en todo Egipto, y es probable que también fue adorado por los mismos hebreos. Esto es una evidencia de que, los hebreos no se habían sacudido del todo de la influencia del paganismo de sus tiempos, que hasta incluso les pusieron a sus hijos nombres de estas deidades. Aún hoy, encontramos en las ruinas de templos de Amón, algunas referencias a Amón borradas por los faraones, empezando por el propio Amenhotep IV. Que Dios bendiga a usted ricamente.